Desde hace 18 años, las farmacéuticas o laboratorios multinacionales gozan de beneficios tributarios por la importación de medicamentos para el tratamiento del cáncer o el VIH. La finalidad es que los precios de estos productos vayan disminuyendo en beneficio del paciente. Sin embargo, han pasado los años y los precios siguen elevados. Incluso la Comisión Multisectorial Evaluadora que le integran la DIGEMIT, la SUNAT, el INDECOPI, el MEF, han podido corroborar ello. Solo algunos productos han logrado bajar sus precios, pero debido a otros factores. Se han plantado una serie de iniciativas. Por un lado, se propone la eliminación de las exoneraciones tributarias. Por otro lado, la regulación de precios, pero también hay quienes consideran que lo más sano en una economía es la libre competencia. De ello vamos a hablar en la presente edición de Voz Ciudadana con representantes de la DIGEMIT, también el representante de la Asociación de Defensa del Consumidor Elegir, y vamos a conocer el testimonio de Romina Rojas, una paciente con cáncer. Entonces le llevé al hospital, como tenía CIS, bueno, él estaba ya avanzado, también su cáncer ya. ¿Qué cáncer era? Cáncer al hígado, a las páncreas, al estómago, y así se había ¿Solo tenía el CIS? Sí, tenía CIS. ¿Ya? Sí. ¿Le cubrió el tratamiento? Algunas medicinas, o sea, se puede decir la mayoría. Ya. Las que no, tenían que comprarlas. Sí, tenía que comprarle y eran caros, sí. ¿Un promedio? A un promedio más o menos de 60 soles, 80 soles, 120, así me costaban las medicinas. Mi hermana estuvo con cáncer, ya ha fallecido 1 año y bueno, pues aparte de lo costoso que es, hay que hacer colas y a veces la persona está delicada y haciendo colas largas y prácticamente es una pena, ¿no? Porque tú la ves con dolores y todo y las colas que hacen inmensas. En el caso de su hermana, ella contaba con seguro. Sí, con el CIS, pero a veces no había las medicinas, pues, y había que comprarlas aparte. ¿Y eran caras? Sí, caras, pero Felizmente ustedes contaban, ¿y si no tenían? bueno, con la familia reembolsamos y así. Y a veces por plata, pues, todo cuesta. Y desde aquí la salud es cara, pues, ¿no? En el Perú. ¿Y quien sufre de cáncer? Lamentablemente, si no está asegurado. Y te agradecemos, Romina, bienvenida a Voz Ciudadana, de contarnos tu testimonio, ¿no? Como todo lo que pasan tantos pacientes con cáncer. Cuéntanos, Romina, tú en ese momento, cuando te enteraste que tenías este mal, tú trabajabas en un banco, te encargabas de un call center. Cuéntanos, Romina. Sí, gracias a ustedes por la entrevista. Sí, te imaginas, yo tenía cargo en un call center de un banco muy prestigioso del país, 150 personas. Mi voz no solamente era mi herramienta de trabajo, no era mi vida, mi contacto con la gente. Y de pronto me dijeron que la iba a perder. Y aparte, todos los otros cambios como la traqueotomía, y lo que significa que te digan que tienes un cáncer avanzado, porque mi cáncer era avanzado. Lo que quedó era simplemente empezar cada día a luchar para tratar de salir adelante con la enfermedad. A uno se le pasa un montón de cosas en la cabeza. Primero, el diagnóstico, que es terrible. Te pueden decir de que realmente puedes morir, no puedes perder la vida. Luego viene qué tipo de tratamiento puedes seguir y dónde seguir. Yo tenía la suerte de tener
un seguro, pero aún así, con el seguro, los tratamientos se tienen que ir aprobando. Pero sabes, como mi tratamiento el primero, porque yo tuve el cáncer 2 veces, no resultó bien. A mí me tuvieron que realizar una operación que duró como 8 horas, muy delicada. Pero estando en el seguro, mi médico no me quiso hacer la operación en las clínicas, sino en el INEN, debido al expertise que tenían en el INEN, porque mi operación era muy delicada. Y ahí me gustaría tocar un punto muy importante, el gran valor que tiene el INEN en lo que es la tecnología oncológica en el país. El INEN tiene que ser la proyección a nivel nacional para poder realizar una correcta política de salud que ayude a tantas personas, como la descentralización, personas que vienen de provincia, personas un ratito al INEN, a las puertas del INEN, y vas a ver a personas que están con sus familiares esperándolo, durmiendo ahí, porque no tienen dónde. O sea, además de afrontar una enfermedad, tienen que separarse de sus familias, tener miedo al trabajo, a perder el trabajo. Tuve mi mamá, que murió hace ya 16 años, cáncer al seno, pero sí demasiado. ¿Te acuerdas cómo pasó el tratamiento, todo lo que padeció? Terrible, terrible. ¿Te contaba con seguro? No contaba. Decían. Bueno, tenía que costear pues las medicinas, todo eso. Claro. Son caros, pero ya hay un momento, ya mi mamá tenía cáncer avanzado. ¿Cómo puedo decirle? Ya su cáncer era terminal ya. Por lo más que le hacían su quimio ya no, ya. Ya estaba desahuciada. Y a veces cuando no cubría, ¿qué hacían? No compraban, si no tenían. No, hacíamos actividades, la familia. Por un lado, el Estado deja de percibir ese dinero en impuestos que puede servir para miles de tratamientos, de salvar muchas vidas. Y por otro lado, esas empresas que tienen ese beneficio no bajan los precios de los medicamentos. Por eso, acá vuelvo a incidir, se necesita una política integral. Agradezco que el Congreso está tomando medidas, pero lamentablemente las leyes son declarativas. Las leyes se necesita una política y un ente que pueda regularizar y mantener una continuidad desde la prevención. Eso es un tema que incluye el presupuesto que voy a utilizar para la prevención, para el tiempo de la enfermedad, porque imagínate, si la enfermedad se detecta avanzada, también quiere decir que hay que tener más gastos y hay menos posibilidades de salvar la vida. No, entonces, si yo me ocupo de la prevención, la gente que se enferme, que aproximadamente en el 2018 han sido 66.000 casos de diagnóstico de cáncer, de los cuales 33.000 han fallecido, ¿te imaginas? Y eso no quiere decir que son 66.000 enfermos, esos son los diagnósticos. Aproximadamente en este año ya hay 150.000 personas, pero ¿qué significa? No se enferma uno, se enferma la familia cuando tienes cáncer. Es caro y es difícil el tratamiento, porque acá en el hospital de neoplásicas la gente se amanece todos los días y nunca encuentra un cupo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues el apoyo que da el Estado. Muchísimas gracias, Romina, y sigue en esta lucha. Gracias a ti, esta lucha es de todos, así que vamos a ir contra el cáncer. Bien, ahora estamos en compañía de Carlos Zúñiga, presidente de la Asociación de Defensa del Consumidor Elegir. Carlos, bienvenido a Voz Ciudadana de Congreso Televisión para hablar de este tema tan complejo, tan sensible también, sobre el precio de los medicamentos oncológicos. Y es que hace 18 años que hay beneficios tributarios, exoneraciones y la información
que se tiene hasta el momento, que se ha podido conocer a través de las instituciones oficiales, de los medios de comunicación, es que no ha tenido una repercusión positiva, ¿no?, o en favor de los pacientes. Los precios de estos medicamentos se han mantenido o si han bajado ha sido muy poco. Cuéntanos, por favor, de acuerdo a la información que ustedes han obtenido, ¿qué es lo que está pasando en el mercado peruano con respecto a los medicamentos para el tratamiento de cáncer? A ver, si lo tratamos de llevar a lo más sencillo posible, el asunto de fondo es que hay un costo de desarrollarlos, de hacer la investigación, ¿no es cierto? Hay un costo de producirlos y la suma de eso más la ganancia debería ser, digamos, un precio justo. Pero cuando se lo venden al Estado, el precio puede elevarse de 100 soles a 5.000. Esa es la figura. Entonces, para eso se diseñaron mecanismos, como el tema de la exención tributaria, que se supone debería trasladar ese ahorro al consumidor directamente o a la compra del Estado, porque el Estado normalmente, estos medicamentos que son súper caros, tú no vas a comprarlos a la botica, lo compra el Estado en masa y luego lo da para los tratamientos de las personas, ¿no? Pero el tema es que igual ese ahorro no se está traduciendo. Dice el Ministerio de Salud que la traducción es entre 1 y 4%. Y bueno, el ahorro entonces significa que en un par de años se nos han ido 34 millones de soles entre las manos. O sea, no es poca cosa, ¿no? El tema es que, ¿por qué es que los laboratorios pueden vender el medicamento al precio que le da la gana esencialmente? Es porque no tienen competencia. Y como no hay competencia, entonces nosotros estamos, como Estado, estamos cautivos y necesitamos igual comprar el medicamento para tratar a los pacientes. Entonces dicen, bueno, lo compras a mi precio o no lo compres y es tu problema. ¿Cómo se soluciona eso? Eso se soluciona incentivando que existan alternativas en el mercado, porque en la competencia a la hora de tratar de venderle al Estado, ahí es donde se van a bajar los precios. Y en los casos donde se ha visto que han bajado los precios ha sido justamente por la competencia y otros factores, no por la exoneración. Hay un ejemplo extraordinario que ocurrió hace un poco menos de 10 años, cuando recién se había habilitado esta figura, que es que había un medicamento también oncológico que costaba, al Estado se lo vendían creo que 4.800 soles. Y no había cómo negociar porque era el único en el mercado. Entonces pasaron los años sin que varíe el precio y el día que entró la competencia para las compras anuales del sector salud en el Estado, cuando compraron, se fue regulando conforme pasaron los años y ha caído. Ojo que este medicamento de competencia entró a una cantidad menor, pero por poquito. ¿Ya? Pero la regulación natural, en el momento en el que comienzan a competir, hoy día pagamos menos de la mitad de lo que costaba ese medicamento. Y gracias a la competencia. Solamente a que se pusieron las pilas desde el ministerio y lo que hicieron es permitieron que entre una alternativa. Entonces bajó a la mitad por la competencia y entonces antes atendíamos 800 personas con esa compra y hoy día con la misma cantidad de plata estamos atendiendo 1.800. ¿Por qué es tan difícil de que haya más competencia? No es difícil, o sea, es un asunto de voluntad. Aquí muchas veces nosotros creemos que cada vez que existe un problema hay que recurrir al tema de vamos a ensayar nuevas regulaciones, ¿no? Vamos a inventar nuevas regulaciones, cuando muchas veces el problema es que ya tenemos cosas puestas en su sitio que podrían funcionar, pero no funcionan porque nadie las está haciendo funcionar. Por ejemplo, en este caso, quien aprueba para que hayan alternativas que puedan entrar a competir es el propio Ministerio de Salud, a través de la IGEMID. Ya. Entonces la IGEMID lo que hace es recibe las carpetas para pedir aprobación de productos para que entren al mercado, ellos las revisan y las que consideran que pueden entrar, entran. Pero existen dispositivos, por ejemplo, hay países que se llaman de alta regulación sanitaria, de alta vigilancia sanitaria, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos tiene pues laboratorios, tiene todo. ¿Ya? Cuando la FDA te aprueba un producto es porque le ha metido todos los tests imaginables. Nosotros no tenemos ni por casualidad el presupuesto, ni los equipos, ni nada para hacer la misma cantidad de tests. Entonces lo que hemos determinado con el tiempo es que si un país de alta vigilancia sanitaria aprueba un producto, y nosotros nos dan el documento, leemos a ver qué tal estuvo la prueba. Y le damos el visto bueno. Y en 6 meses entra al mercado a competir. ¿Eso a quién le beneficia? Al consumidor directamente. Sí, solo hemos comprado todo porque lo hicimos particular. ¿Son caros las medicinas? Claro, un costoso muy alto. Las quimioterapias y todo eso. Claro, es costoso. Es costoso. Y si el paciente no tiene recursos, no tiene seguro, Sufre más rápido, pues se puede ir. Hablemos de cáncer otra vez.
el 82% de los medicamentos que hay para cáncer, que compra el Estado, el 82% son de un solo laboratorio. Entonces, claro, en el momento en el que tú comiences a probar competencia, ese negocio se va a caer. Entonces deben haber un montón de intereses ahí porque no se caiga ese negocio. De repente eso es lo que está trabando para que no comience a haber más competencia en el mercado. Hay algunos que señalan si las exoneraciones no han servido de mucho, entonces hay que eliminarlas. ¿Es una salida? O sea, ¿una eso solución? tendría que ver, por ejemplo, para este tipo de situaciones que hace falta digamos, una oficina de estudios económicos en el Congreso, porque ahí lo que nosotros podemos ver ahora es que no se están traduciendo el tema de las exoneraciones, pero de repente, si es que tú ingresas esto que te decía de la competencia, en el momento de la nivelación de costos sí comenzamos a obtener resultados. O sea, lo que deberíamos hacer primero el día de hoy es garantizar que los mecanismos que ya tenemos hechos, sin modificar nada, empiezan a funcionar. Y ahí la labor fiscalizadora del Congreso cumple un rol primordial. O sea, porque no es un tema de, por favor, señores congresistas, legislen. No hay nada que legislar. Es simplemente evalúen, citen a DIGEMIT, citen al Ministerio de Salud a ver qué está pasando, por qué no se están aprobando. Y una vez que se obliga a hacer este tipo de auditorías, de repente destrabamos eso y ya no es necesario recurrir a modificar nada. No hay una cultura de prevención, no se chequean constantemente. Pero justamente si para acá hay una cita le demoran 3, 4 meses, 5, 6 meses, entonces ya uno se desanima muchas veces a perder su tiempo, como se dice vulgarmente. Porque lo cierto es de que solamente algunos fármacos han bajado sus precios y los fármacos que se han llegado a bajar sus precios, ¿por qué motivo ha sido? ¿Usted sabe? Porque han ido entrando, como te digo, hay dos razones. Una es porque pierden la patente y entonces en el momento en el que pierdan la patente entran un montón de alternativas que tienen la misma composición, que son genéricos, alternativos, etc. Por otro lado están los que les logran aprobar, como te daba este ejemplo al inicio, un biosimilar. Entra el biosimilar y entra a competir y baja los costos también. O sea, hay muchas razones. Y como decía el Ministerio de Salud, hay varios medicamentos que han entrado a competir al mercado. O sea, ya aprobaron estos 6.000 que tenían en cola, pero faltan 6.000 más, pues, ¿no? O sea, ahora, otro punto. Muchos se preguntan si es posible regular los precios de los medicamentos oncológicos o del VIH, como ocurre en otros países. ¿Esto es posible? ¿Sería factible? ¿Sería una alternativa viable? Suena lindo, pero el fondo de la situación es que cuando tú comienzas a regular precios, tú estableces bandas. Y cuando tú estableces bandas en países como el nuestro, donde mucha de la gente que no está siendo atendida por el abastecimiento público termina recurriendo a lo más barato que encuentra, no un laboratorio, sino más bien un punto de expendio, digamos una botica, una farmacia, lo que hace es comienza a vender los medicamentos caros, los sigue vendiendo caros, con eso compensa y puede ingresar en el mercado medicamentos mucho más baratos, o sea, a un costo mucho más bajo, que no existe en los países con mercados regulados, con precios regulados. Cuando nosotros decimos regulemos los precios, le ponemos las trabas para que hayan precios de los innovadores y precios de la banda de, digamos, de DCIs puros, genéricos de marca, etc. Y con eso estamos limitando a que la empresa no pueda compensar los costos bajos con los costos altos y se pierde la banda de lo más económico. ¿Y cuál sería la consecuencia? Que la gente que no tiene plata para pagar lo que está dentro de las bandas se queda sin medicinas. Las evaluaciones que tenemos, tanto por parte de la propia DIGEMIT y también de esta comisión multisectorial que viene funcionando desde el año 2011, lo que muestran en los análisis es que los medicamentos no han tenido reducción o han tenido una reducción mínima respecto de la exoneración tributaria. Y básicamente lo que también la comisión multisectorial concluye es que en el caso de la reducción significativa de precios para este tipo de tratamientos han estado influenciados por otros factores, ¿no? No necesariamente por el no necesariamente o exoneraciones. Sí. Y uno de los elementos importantes es el ingreso de la competencia. Las gráficas, cuando uno mira el análisis de los medicamentos analizados, ve que hay una caída de precios cuando comienza a haber mayor número de competidores en el mercado, y es ahí, motivo de la competencia, donde los precios comienzan a reducirse. Y otra de las estrategias importantes que también ha contribuido a esta reducción son una estrategia que el Estado implementó desde el año 2006, que son los mecanismos de compras corporativas. Es decir, la aplicación de la economía de escala, la compra por parte del Ministerio a nombre o encargo de todas las entidades públicas, y al haber una agregación de la compra, eso también ha significado a través de compras corporativas reducciones de precios. Y hay productos que no han bajado de precio
en estos 18 años a pesar de los beneficios y que son de precios bastante elevados, estamos hablando de 5.000, ¿no? Hasta más. ¿Por qué no ha bajado de precio? Muchos medicamentos, porque son medicamentos, en el caso de medicamentos de cáncer hay muchos productos biológicos que tienen una tecnología bastante avanzada. En ese conjunto de productos tenemos los denominados productos biotecnológicos. Al necesitar un desarrollo tecnológico para su fabricación más elaborada, más compleja, no hay muchos proveedores en el mercado. Entonces, generalmente estos productos son importados, muchos de esos son de empresas innovadoras y están protegidos por un tiempo, por un periodo de patente, que los hace exclusivos en el mercado. Entonces, están en una situación monopólica, lo que hace que no haya competencia en el mercado y resulte pues muy alto el precio. Digemid recientemente ha hecho una evaluación de algunos medicamentos y hemos visto que para los medicamentos de cáncer, sí, en el caso de Perú, tenemos precios bastante altos comparados con los países de la región. ¿Qué porcentaje más alto? En algunos pueden bordear 50% más altos. En el caso del pertuzumab, ingresa al mercado 5.955. La venta al sector público es de 9.200 y en el sector privado a 14.000. Estamos hablando de una ampolla. Si el Estado no tiene capacidad de decir, oye, pero afuera lo estás vendiendo a la mitad del precio, o sea, si los mecanismos se lo impides, si además ese que vende es el único que vende el medicamento y te puede responder, no lo quieres, no te lo vendo, entonces estamos amarrados, o sea, estamos atrapados. Entonces lo que hay que hacer es desatraparnos, digamos. Hay que liberarnos justamente de este tipo de problemas y tienen que ver con que sea más eficiente la operación del Ministerio de Salud. Pero parece que no es muy sencillo, ¿no? Tampoco. Yo no sé qué tan complicado sea. Ahí, como mucho en este país, depende de la voluntad de las personas que están sentados en los cargos que importan para eso. O sea, y también tiene que ver con un asunto presupuestal. Creo que Digemid, uno de lo que estoy entendiendo entre líneas, es que no tienen suficiente capacidad humana para hacer las revisiones con la velocidad con la que se necesita, que es más o menos la figura de lo que ocurre en el Poder Judicial, ¿no? Que los casos se van acumulando porque no hay suficientes seres humanos capaces de poder procesar tanta información. Entonces, de repente ese es algo a mirar, teniendo en cuenta que la salud es un tema primordial, está muy desatendido, y este es uno de múltiples problemas que como consumidores nos afectan. Debería haber la posibilidad, por lo menos, de conversar de si subirle un poquito el presupuesto de Digemid, ¿no? En estos 18 años de estos beneficios, exoneraciones tributarias, ¿cuánto es lo que el Estado ha dejado de recaudar? Bueno, los datos que tenemos a través de los informes brindados también por SUNAT, que es la entidad que tiene la información al respecto, es que entre el año 2001 y el año 2017, para lo que vienen a ser medicamentos destinados al tratamiento de cáncer y VIH, aproximadamente se han dejado de percibir 180 millones de dólares, ¿no? Sí es una cantidad bastante considerable de recursos dejados de recaudar, ¿no? Que el retiro o tener la exoneración o el retiro de la exoneración no afectaría mucho el tema del precio, porque en realidad lo que me determina el precio es el margen que le están colocando de comercialización. Si yo tengo un producto que ingresa a mí y le pongo un precio de 6.000, entonces el margen, en realidad el impacto de modificar el IGB o el arancel sería mínimo comparado con el margen de comercialización que ya tiene un producto. Y lo que dijeron era que antes habían 12.000 medicamentos en cola para aprobación y luego ahora hay 6.000. Entonces que hemos avanzado un montón. Claro, pero eso significa que todavía hay 6.000. Y la pregunta del $1.000.000 es, de esos 6.000, ¿cuántos son alternativas a esos medicamentos de alto costo y que vienen de países de alta vigilancia sanitaria? O sea, ¿cuántos ya deberían estar en el mercado y deberían estar irrumpiendo y nivelando los costos ya ahorita? Y si no ocurre, ¿sabes cuál es el problema? Ahorita se van a aprobar el tema del pago de medicamentos para el próximo año, ¿no es cierto? Claro. Vamos a empezar a comprar. Podemos estar quejándonos lo que querramos, ¿ya? Pero si no se resuelve esto antes de eso, vamos a volver a desembolsar los 5.000 soles por el medicamento otra vez. Y ese es un montón de plata perdida. Ya tenemos aprobados como país con la nueva regulación 4 productos biosimilares. Uno de ellos es trastuzumab,
que esperamos que el Ministerio de Salud está próximo a hacer su proceso de adquisición de trastuzumab, y ya en el mercado tenemos un biosimilar y esperamos que en este momento con la introducción... Claro, nosotros tenemos en este momento que las entidades públicas están comprando en un precio que va entre 4.600 a 5.200 por ampolla, ¿no? Este medicamento, y esperamos que con la introducción de la competencia, el primer biosimilar que ya tenemos registrado, hay una reducción significativa de precios. Internacionalmente el producto puede, equivale más o menos a unos $800 afuera, ¿no?, de este producto que tenemos en el mercado, lo que podría significarnos una reducción significativa del precio, pero lo más importante que nos va a traer una reducción significativa es que vamos, con los recursos que tenemos vamos a poder hacer que más mujeres que tienen esta enfermedad puedan tener un acceso al tratamiento. ¿Cuáles son los medicamentos de tratamiento contra el cáncer que son los más, que tienen los precios más altos? Los que son para el estómago y para el cáncer de mama, que son los cánceres más prevalentes, un montón, ¿no? Pero como te decía, mientras un laboratorio provea 4/5 de todo lo que compra el Estado en medicinas, igual, no importa lo que hagamos, no importa cuáles sean, igual van a costar una barbaridad de plata. Entonces tenemos que empezar el Estado mismo tiene que comprarse su rol y empezar a impulsar la competencia para nivelar el costo y luego tener la posibilidad de pagar menos. Esa es la moraleja, ¿no? ¿Qué molestias tenías tú? Llamo mis molestias para pasar los alimentos, o sea, como que me atoraba, pero ya hay un dolor de garganta que no se curaba fácilmente, pero como te digo, mi caso no es un caso muy común, hay casos más comunes, como el caso de lo que son la mama, que sí implica un control a partir de cierta edad, y que sí es importante también, o sea, aquí no solamente se trata del Estado, se trata que también haya educación y una política de concientización. Claro, tengo que hacérmelo sí o sí, porque mi madre murió de cáncer y yo también lo puedo tener, o una de mis hermanas, ¿no? La mayoría de pacientes van al hospital cuando el mal está avanzado. Ya no hay nada sí, ese es lo malo puede uno, ¿no? Pero yo sí prevengo, ya me he hecho bueno de tratarme pues de pies a cabeza, ¿no? El cáncer se detecta a tiempo, uno se puede... Sí, así es. Eso es cierto, porque si usted no sigue controlándose y va a última hora, ya no tiene solución. El Ejecutivo ha tratado de reducir su alto costo a través de compras corporativas, pero este mecanismo no funciona cuando estos productos están bajo el monopolio. Y se sabe que 10 fármacos para tratar males como el cáncer están bajo esta modalidad. Por eso, desde el Congreso se plantean una serie de iniciativas pensando en el paciente. Por ejemplo, la eliminación de las exoneraciones cuando se trata de medicamentos que están bajo monopolio y que están fuera de la ley de contrataciones. Y que todo lo que se logra recaudar por el IGB y otros se vaya a un fondo para tratar ciertos males como el cáncer. Bueno, esperemos que este programa haya sido de gran utilidad. Les recordamos que nos pueden ver a través de los canales 550 de Movistar, 56 de Claro y BES Cable, y también a través de nuestras cuentas en las redes sociales.